Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 15 y 16. Tomaremos estos versículos para hablar de una temática que sin duda es sumamente importante para la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 15 y 16, leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por este tiempo hermoso que usted nos brindará a través de su palabra. Estamos ciertos y seguros, Señor, que usted bendecirá nuestra vida a través de esta palabra y nos enseñará y también nos guiará. Le pedimos, obre poderosamente, Señor, y derrame su bendición hoy de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos hoy a hablar de Jesús el mentor como modelo en la segunda parte. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de ello y tocamos algunos tópicos importantes de la vida y ministerio de Jesús. Hoy seguiremos en ese mismo enfoque. Estamos en la serie Mentores y Discípulos. Esta vendría a ser la tercera lección de esta serie. Cada tema en sí es separado, pero estamos dentro de esta serie. En la lección pasada analizamos que el discipulado de Jesús fue intencional. O sea, Él se preocupó constantemente de preparar el liderazgo de la iglesia para que en el futuro, por supuesto, pudieran ellos también entrenar a otros o preparar a otros. O sea, ese fue el entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Hoy vemos que el llamado no solo fue intencional, sino que cuando nos adentramos un poco más en el ministerio de Jesús y comenzamos a estudiar acerca de Él, nos damos cuenta además de su método de entrenamiento y también, por supuesto, de la intensidad relacional que tenía con sus discípulos. O sea, por medio de las relaciones, Jesús va desarrollando el carácter de sus futuros líderes a través de esa relación que tenía con ellos. Ahora entendemos entonces por qué nuestro Señor Jesús estuvo con ellos 3 años y medio. Ahora, el contenido de su entrenamiento fue intencional, pero también intelectual. A través del intelecto, Jesús impartió conocimiento, impartió sabiduría y comenzó a darles entonces todo lo que necesitaban de lo alto, incrementando por supuesto su entendimiento. Ellos comenzaron a entender las cosas. No hay duda de que ellos sabían muchas cosas, pero quizás no las entendían correctamente. Y Jesús fue abriendo su entendimiento para que ellos pudieran entender lo que ya conocían y también lo que Jesús les enseñaba. Las habilidades que el Señor Jesús comunicó eran extremadamente prácticas. O sea, cualquier persona las puede utilizar, cualquier persona las puede usar, porque son prácticas. Y a través del involucrarse
y lo que él trataba de impartirles a ellos es como decir nosotros: mira y ejecútalo, o mira y haz, mira y realízalo. Jesús de esa manera cultivó líderes competentes. O sea, aparte de que ellos observaban al Señor Jesús cómo actuaba, cómo hacía, entonces no tan solo era mirarlo, aprenderlo, sino también luego ejecutarlo. A eso es la práctica. Mediante las relaciones que Jesús alcanzó con los discípulos, Él comenzó a tratar en sus corazones, y también de esa manera entonces comenzó a mentorearlos, a liderarlos, a enfocarlos, a guiarlos por medio de la instrucción. Eso es lo que Jesús hizo. Él fue entonces formando las mentes de los discípulos mediante las experiencias. De esa forma ellos comenzaron a entender y a comprender lo que debían hacer. Comenzó Dios entonces también a utilizar las habilidades que ellos tenían, esas habilidades que fueron siendo dotadas a través del conocimiento y la capacidad que fue naciendo en ellos. Veamos por un momento lo que es el entrenamiento relacional, hablando de la relación que Jesús tuvo con los discípulos. Jesús fue intensamente relacional. Eso quiere decir entonces que Jesús se preocupó de llegar al corazón de los discípulos. Trató con sus enseñanzas de formar el carácter de cada uno de ellos a través de la enseñanza. O sea, el maestro, ¿qué es lo que hace? Los llamó para que estuviesen con él, para que anduviesen con él. Nosotros lo vemos eso en los 4 evangelios, en donde vemos que por 3 años y medio los discípulos abandonaron absolutamente todo para ser sus discípulos, para estar con él durante el día y la noche. Las 24 horas del día caminaban con Jesús. Donde Jesús iba, ellos iban con él. Entonces el maestro los llama para que estén con él. El contacto que él tuvo causó un impacto tremendo en las vidas de estos discípulos. Estrechó ese lazo, estrechó ese contacto, y por supuesto fue cada vez más impactante para la vida de ellos. Los cambios de vida que ocurren a través de las relaciones es sumamente interesante. El desarrollo ocurre mediante la conexión del mentor con su discípulo. Ahí es donde se desarrolla el discípulo. No puede haber un desarrollo a distancia. No puede haber un desarrollo solamente escuchando de vez en cuando al predicador. Se necesita más relación para poder entonces entender y comprender. Las buenas relaciones espirituales en su gran mayoría terminan con un buen discípulo. O sea, una persona que imita, que hace, que ejecuta y que realiza lo que aprendió de su maestro. Las relaciones significativas se cultivan. Eso entonces hizo Jesús, cultivar sus relaciones con sus discípulos, estando con ellos en todo momento. ¿Qué hizo Jesús? Él construyó una fraternidad de amigos, por decirlo así, para que lo logremos entender nosotros. No hizo un círculo de esclavos. Jesús no quería que simplemente ellos obedecieran lo que él quería que hicieran, sino más bien que lo hicieran por su propia voluntad, el querer, el hacer, el ejecutar, porque nacía de sus corazones y porque entendían que así debía ser. Entonces, cuando vemos que Jesús les dice a los 12: ya no os llamaré más siervo, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús supo que sus apóstoles eran personas, no eran proyectos, eran personas. Y cuando tú y yo entendemos entonces que tratamos con personas, la relación con las personas es importante. Yo no estoy hablando aquí de ir a la casa, tomarse un café, un té, un sándwich o incluso un asado, porque puede ser algo tan grande, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de relaciones. Estoy hablando de la relación espiritual de maestro y discípulo, de aprender del porqué de las cosas, el para qué de las cosas, por qué es así, por qué hace aquí, por qué hace allá. Todo aquello es importante.
Entonces Jesús sabía que los discípulos para él no eran un proyecto, sino eran personas a las cuales debían tratarse como tales. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17, dice la escritura: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, el método de Jesús fue el modelar, pues a través de este carácter se desarrolla totalmente lo que es la vida de un discípulo. Tomemos como ejemplo de alguna manera el rasgo, el carácter, la compasión de Jesús, porque el Evangelio de Mateo registra la compasión de Jesús. Recuerde que los 12 discípulos observaban al maestro constantemente. Y Mateo, que era uno de los 12, viene y registra en el libro de Mateo la compasión de su maestro. Poco después Jesús recibió la noticia que Juan había sido decapitado en la historia bíblica. Juan había sido decapitado en la cárcel por Herodes. Y una vez más los discípulos comprobaron entonces la compasión de Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús allí? Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente, por supuesto, oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Miremos esto. Salió Jesús de allí. Y cuando sale Jesús, en el siguiente versículo dice: y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, si usted y yo estuviéramos buscando apartarnos para estar a solas en un momento de tristeza y de dolor, ¿cómo responderíamos? Lo digo así: ¿cómo responderíamos a una multitud de personas procurando nuestra atención? ¿Qué haría usted? Probablemente les diríamos: oiga, déjenme en paz, déjenme tranquilo, déjenme solo. ¿No ven que necesito llorar por un momento? ¿No ven que estoy pasando un momento difícil? Allí los discípulos observaron al Señor Jesús respondiendo con compasión a la multitud. Entonces la Biblia marca esto. Y pese a que Jesús estaba triste por la muerte de su amigo, y más que amigo, era su pariente, era su primo, viene a ser así en ese sentido, entonces las personas se acercaban y seguían trayendo consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos y otros muchos enfermos, y Jesús los sanaba a todos. O sea, en cada momento el maestro enseñaba la compasión a sus discípulos en su actuar, en su forma de vida, en su ministerio. Cuando vamos al libro de Mateo, seguimos en ello, capítulo 15, versículo 32 al 39. Mire lo que sucede aquí. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Allí vemos entonces la gran compasión que Jesús tenía por las multitudes, por la gente. Esta combinación de compasión y poder era extraordinario. Y allí ellos, los discípulos que observaban, tenían que aprender de aquello. Entonces todos estos ejemplos, todos los ejemplos que aparecen de Jesús, de compasión, del maestro allí presente, aclaran profundamente en la vida de su círculo más cercano, de los discípulos. Aclaran totalmente lo que ellos tenían que hacer.
Esto lo comprobamos, por supuesto, en la palabra de Dios, cuando leemos que Pedro, antes de conocer a Jesús, no era muy reconocido por su naturaleza compasiva. Pedro no era muy compasivo, pero después que Pedro conoció a Jesús, después que Pedro estuvo con Jesús 3 años y medio, después que Pedro le vio ascender al cielo y que después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, él escribe en la carta de Pedro, primera de Pedro 3, 8 y 9. Mire lo que escribe. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, aquí vemos entonces a Pedro escribiendo de esta manera, hablando de lo que había visto en Jesús. El aprendiz de Jesús ahora tiene compasión. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué han aprendido sus hermanos de su liderazgo? ¿Qué han aprendido los hermanos de nuestro liderazgo? Esto es lo que nosotros debemos preguntarnos constantemente. Debemos darnos el tiempo de traspasar todo aquello que hemos aprendido, de entregar todo aquello que hemos aprendido a aquellos que nos siguen detrás de nosotros. Entonces, hay una sola excepción a esta regla, solo una. A veces es necesario estar a solas en oración. Jesús nos dio su ejemplo y es una gran verdad. Él necesitaba estar solo para orar. A menudo los apóstoles lo veían orando. Ahora, en una de esas ocasiones, ellos estaban tan intrigados que cuando Jesús terminó de orar, uno de ellos se acerca, un discípulo, y le dice: Señor, enséñanos a orar. Ahora veamos esto. La pregunta que debemos hacernos: ¿los discípulos no sabían orar? O más allá, ¿los discípulos no sabían cómo orar? Es como preguntarle a algunos de ustedes: ¿ustedes saben orar? Claro que sí. Ahora, ¿oran en la forma correcta? Ahí entraríamos ya en un dilema. Pero no significa esto que los discípulos no supieran orar. Sería muy sospechoso que ellos no supieran orar siendo discípulos. Seguro que va más allá de eso. Ellos habían escuchado las oraciones en sus casas desde pequeños, eran judíos. Habían sido testigos de las oraciones en las sinagogas. Habían visto a los fariseos orar en cada esquina de las calles. O sea, ellos sabían lo que era la oración porque habían estado inmiscuidos de alguna u otra manera en la oración por muchos años. Entonces, ¿por qué pedían que Jesús les enseñara a orar? Porque cuando observaban que Jesús oraba, sus oraciones eran diferentes. O sea, la oración de Jesús era diferente. Notaron algo especial en las oraciones de su maestro. Por eso entonces viene su pedido y le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar así como tú oras. Enséñanos a orar como tú lo haces. Podría agregar yo esa frase. Entonces, ¿fue acaso que sus oraciones eran más íntimas, más urgentes, más personales, más como un diálogo con Dios? Entonces Jesús viene y les responde a ellos y les dice: pues ustedes orarán así. Y él comienza allí diciéndole: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí cambia todo, hermano. O sea, era radicalmente diferente a todas las oraciones que ellos habían oído en toda su vida. Porque toda la gente oraba de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús les está enseñando a dirigirse a Jehová como Padre. Entendamos eso. Quizás nosotros no logramos entender esto, pero para un judío era impresionante, porque Yahvé, Jehová, eso era lo que ellos hacían, oraban así. Ahora Jesús les dice: no, Él es Padre. Y eso los impresionó.
Esa era completamente una nueva relación, una relación íntima con Dios. No era un Dios lejano, sino que era un Dios íntimo. Y la oración entonces sonaba totalmente diferente para ellos, porque provocaba una relación. Entonces era una práctica espiritual diferente a la que ellos habían conocido por años. Y eso, por supuesto, contagia. Entonces, a través del contacto y las relaciones que Jesús tenía con ellos, Jesús transmitió buenas cualidades. Modeló el carácter de ellos entregándoles piedad, entregándoles bondad. También dio ejemplo de una vida santa, y los discípulos, por supuesto, lo aprendieron de él. Los 12 discípulos, de una u otra manera, se contagiaron de Jesús. Un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo, un ejemplo que puede ser burdo incluso, pero lo vemos allí cuando Pedro, recuerda usted, se calentaba en la hoguera de los enemigos y Jesús estaba en el pretorio siendo interrogado, y la gente le reconoce a Pedro y le dice: tú estabas con él, tu forma de hablar te delata. O sea, hablaba como Jesús. Tú estabas con él, le dice otra mujer, porque tu forma de vestir te delata. Se vestía como Jesús. Otra le dice: tú estabas con él, tu forma de andar te delata. O sea, hasta caminaba como Jesús. Mira la influencia de Jesús en los discípulos. Era sorprendente. Los 12, vuelvo a insistir, se contagiaron de Jesús. Sus propias actitudes no eran tan buenas siempre. Y vemos entonces que el ejemplo de Jesús se traspasaba a sus discípulos. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 54 al 56, dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús les responde y les dice, y los reprende, por supuesto, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, Jesús les enseñaba en cada momento. Veamos el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 y 14. Cuando allí vemos la escritura, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendían. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Miremos esto. Jesús a menudo necesitaba desafiar y cambiar las actitudes de sus seguidores. Dígame, ¿cuánto a usted le cuesta cambiar una actitud muchas veces? Usted comete errores, yo cometo también errores. Todos nos equivocamos y a veces tomamos una actitud rebelde o una actitud diferente hacia ciertas circunstancias, situación, problema que podamos tener. Y nuestro deseo es hacer de acuerdo a lo que creemos que es correcto, y alguien nos dice: no es así, y nos reprende, nos dice: no, hermano, eso no lo hace un hijo de Dios. La palabra dice esto otro, y tú te enojas con el hermano porque él te está corrigiendo algo, y en realidad te está mostrando lo que la palabra dice. No os venguéis vosotros mismos, dice la escritura. No paguen mal por mal, sino al contrario. Entonces sus actitudes equivocadas salían a la luz en virtud de la relación cercana que tenían con él. Mientras más relación tenían con Jesús, más imperfectos ellos se veían. Entonces aquí vemos algo. Los mentores, los que discipulan a otro en un ambiente de iglesia, deben estar alertas respecto a las actitudes. Porque no me va a decir usted que tiene siempre una buena actitud, que siempre anda súper bien, súper hiper espiritual, amoroso, afectuoso, compasivo, misericordioso. No, a veces somos terriblemente eso.
Entonces nuestras actitudes siempre van a estar allí presentes. Y los seguidores de Cristo, hermano querido, necesitan contagiarse de la actitud de Cristo, de la actitud de Él. Entonces, cuando estudiamos los evangelios y vemos el ministerio de Cristo, nos damos cuenta cómo Él era. Jesús era amigable, estaba enfocado en la gente. ¿Me está escuchando? Era sensible, era un defensor de su equipo, por decirlo así, un defensor de sus discípulos. Era hábil en el manejo de las multitudes, seguro de sí mismo, lo suficientemente para asimilar el rechazo, para entender quién lo estaba rechazando y por qué lo estaba rechazando. Era afinado con las necesidades de otros como para servirles. Una persona de integridad. Era paciente y con muchas otras cualidades que podemos estudiarlas en todo este proceso. Entonces los 12, los discípulos, observaron y comprobaron la compasión de Jesús. Aprendieron un liderazgo de siervo. Se empaparon de las actitudes como la tolerancia que Jesús tenía, la humildad al mismo tiempo, la gracia, la gentileza, la ternura de Jesús. Su carácter era piadoso, hermano querido. Entonces ese carácter fue el legado del maestro a sus discípulos. Los discípulos fueron testigos de un Jesús autosacrificial, dispuesto a sacrificarse por los demás. Un Jesús perdonador y por sobre todo obediente a su Padre, ya que hacía la voluntad de su Padre en todo momento. Jesús enseñó con su ejemplo que había que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Enseñó con su ejemplo que debíamos amar al Señor, nuestro Dios, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así también que debíamos amar a nuestros enemigos y amarnos unos a otros. O sea, para marcar todo esto, Jesús viene y lo deja por escrito para que a nadie se le escape y a nadie se le olvide. O sea, aquí no hay excusa en ninguno de nosotros. Y viene Juan y lo escribe, y dice Juan capítulo 13 versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué sigue diciendo? En esto conocerán todos, habla de los que están afuera, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, Jesús lo enseñó, pero también Él lo vivió. Él amó a sus enemigos. Usted no puede decir que no. Él amó a sus enemigos. Aún estando en la cruz, Jesús clama y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús demostró el principio y lo ejecutó: amaos los unos a los otros. Y ahí vemos también cómo el Señor ejecuta ese principio de amarse uno a otros cuando Pedro lo negó, cuando Pedro lo traicionó, y Jesús le da una nueva oportunidad. ¿Qué haría usted con Pedro si lo traiciona? No me diga. Jesús le dio una nueva oportunidad. Entonces los 12 aprendieron amor, no solo porque Jesús les dio conferencias sobre el tema, sino porque Jesús lo vivió, lo demostró en hechos. O sea, no tan solo Jesús lo enseñó como una teoría, sino lo enseñó con ejecución misma. Él les dijo: deben amarse unos a otros, y Él lo demostró. Deben amar a su enemigo, y Él lo demostró. O sea, Jesús habla de eso y lo demuestra con su vivencia. El hecho de que nosotros podamos mentorear a alguien en la iglesia pareciera algo racional, ¿no?
pero conlleva complicaciones significativas para los mentores. Aquí debemos entender. Significa que debemos ser lo que queremos que nuestros aprendices sean. Si queremos que sean buenos cristianos, entonces tenemos que ser buenos cristianos. Si queremos que ellos amen a los demás, debemos demostrarles que nosotros amamos a los demás. Si queremos que ellos perdonen a sus enemigos por la falta cometida, debemos también nosotros perdonar a nuestros enemigos y más aún amarlos. Entonces es serio. Como mentores tenemos, por supuesto, que tener nuestros corazones transformados en corazones de amor, pues nosotros mismos hemos sido mentoreados por el Maestro. Tenemos que enseñar con la vida, tanto como con los labios, a través del ejemplo, igual que por la exhortación, a través del modelado, que lo podemos llamar así, que de alguna manera, ¿cómo se le llama esto? Autentifica nuestro mensaje. Porque ¿cómo la gente nos va a creer? ¿Cómo va a creer en un mensaje? Dice, no, ellos predican amor, pero no se aman. Ellos predican de bondad, pero no son bondadosos. Ellos predican de perdonar, pero no perdonan a nadie. O sea, no es así. El evangelio debe ser vivido más que predicado. Toda la teoría es hermosa. Usted estudia algo del evangelio y es extraordinario, pero lo que Dios desea es que nosotros seamos ejecutores de ese evangelio. Veamos esto. Jesús es un mentor magistral. Y Jesús también abordó el intelecto de sus seguidores, el intelecto. Jesús comprendió, por supuesto, la importancia no solo del corazón, sino también de la cabeza. Y Jesús subrayó, por supuesto, el consciente consciente intelectual. Eso lo marcó el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor aquí? Él les enseñó la verdad. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué les dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, mentorear también es un asunto de la mente. Entender las escrituras es vital, es importantísimo. Solo se puede conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Nosotros, como seguidores de Jesús, necesitamos tanto como aquellos seguidores del tiempo antiguo conocer las escrituras y su mensaje. Los 12, hablando de los discípulos, crecieron en un sistema religioso que insistía primero en guardar la ley de Dios perfectamente, a fin de poder ser salvos. Eso era el tiempo de los discípulos, o el tiempo religioso. Vivían en un territorio ocupado por el odiado Imperio Romano. Y ellos constantemente buscaban al Mesías, o necesitaban al Mesías que les pudiera librar y establecer un reino terrenal. Entonces sus líderes religiosos se consideraban a sí mismos una clase superior a la gente común, al guardar la ley de Moisés mejor que otros. ¿Qué es lo que hace aquí? Jesús declaró ser el Mesías. Él lo dijo. Y llamó a sus discípulos para que aprendieran de él. Lo que él les enseñó entonces cambió lo que ellos pensaban que sabían en sus mentes. Ellos tenían un concepto de la verdad, una idea de la verdad, y Jesús viene y les cambia totalmente lo que ellos conocían de la verdad. Lo que él les enseñó entonces, lo que ellos pensaban en sus mentes, era totalmente diferente a lo que Jesús les enseñó. Ellos necesitaban entonces que Jesús de alguna manera les abriera el entendimiento y pudieran comprender las escrituras.
Esto es impresionante. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira esto, hermano querido. Los discípulos necesitaban urgentemente la ayuda de Jesús para comprender tantas cosas que en su mente no comprendían. Quizás usted entiende algunas cosas, comprende algunas cosas, y usted tiene una idea de lo que debe ser la verdad o lo que es la verdad, o tiene una idea de lo que debe ser la iglesia o lo que es la iglesia, y posiblemente ni siquiera esté cerca de lo que Dios ve como iglesia. Y ahí se necesita, entonces necesitamos que nuestra mente sea ampliada, o sea, que nosotros podamos comprender realmente las escrituras. Los discípulos necesitaban eso urgentemente, y la única manera era con la ayuda de Jesús, que pudiera de alguna manera abrir su mente. De no ser por la ayuda de Jesús, quizás nunca ellos hubieran entendido temas como, por ejemplo, que la justicia viene a través de la fe, no por medio de las obras. O sea, nadie es salvo por las obras, sino por la fe. Tampoco hubieran entendido que el reino de Jesús no es de este mundo. Ellos esperaban a un Mesías que instaurara el reino terrenal, pero Jesús venía a instaurar un reino espiritual. Entonces tampoco entenderían que el Mesías necesitaba sufrir. Tampoco entenderían que el servir a otros sin enseñorearse de ellos era el camino para el verdadero liderazgo. Tampoco entenderían que ellos tenían un rol fundamental en el cumplimiento de las escrituras. Tenían tanto por aprender. Necesitaban entender la palabra, necesitaban comprender lo que significaba la escritura. Hoy en la iglesia, los nuevos convertidos, los adolescentes, los jóvenes, también necesitan desarrollar su mente en cuanto al conocimiento de las escrituras. Solo de esa manera se puede representar y de alguna manera se puede servir con éxito a Jesús. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces, mentorear en la iglesia significa enseñar a los líderes que de alguna manera van surgiendo como en la obra de Dios, que deben leer e interpretar la Biblia. No solo necesitan ser alimentados con la palabra de Dios predicada cada noche, sino también deben aprender a ser gente que se alimenta sola, que come sola, por decirlo así, que dejan de ser niños y que comienzan a escudriñar la palabra de Dios. No se quedan tan solo con el mensaje del pastor el día sábado o domingo, sino que también leen ellos la escritura, que no dependen de otros para su nutrición espiritual. Entonces es esencial tener todos los días un tiempo para la escritura, un tiempo para leerla, un tiempo para escudriñarla, para entenderla, para comprenderla. Hoy contamos con una escuela bíblica, pronto contaremos con un instituto bíblico y después contaremos con una universidad. Eso es lo que Dios nos lleva a hacer. Y usted dice: oh, ¿para dónde va? Para allá vamos. Pero el punto es que mientras usted tiene a la mano cada semana, puede aprender de la palabra del Señor. Allí enseñan no solo a estudiar la escritura, sino también cómo aplicarla a su vida cotidiana. Pero si usted no quiere aprender, es lógicamente que se quedará truncado y su entendimiento embotado, y no se ampliará su conocimiento. ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos maduros? O mejor dicho, ¿cómo los cristianos maduros pueden ayudar a los nuevos a tener la mente de Cristo? De la única manera es estudiando la palabra, conociendo la escritura. Eso se logra únicamente comprendiendo la verdad. Hoy día el padre de las mentiras, Satanás, el diablo,
ha introducido el pecado a través de la mentira. La verdad siempre ha sido un problema. La mentira es más fácil de creerla. La mentira está por todas partes. La mentira aparece en todos lados, en cada persona. Esa es la realidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es verdad? Pilato le preguntó a Jesús. En la edad moderna, buscar la verdad, hermano querido, increíblemente, se concluye que es relativa. La verdad es relativa. O sea, depende cómo usted lo vea. La posmodernidad ha avanzado un paso más allá y ha negado la existencia de la verdad absoluta. O sea, no hay verdad. Mira lo que está diciendo el mundo. No hay verdad. O mejor dicho, típicamente, cada uno inventa su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Por eso cuando hablamos de la verdad siempre crea conflicto, crea problema. Cuando yo te digo Jesús es la verdad, tú dices, no puede ser. No, es que Jesús dijo eso, no, pero no es así. Y comenzamos con el problema. Por lo tanto, hoy en día es común escuchar que se diga, no importa lo que creas mientras seas sincero. Y parece que eso fuera la verdad. ¿Sabe, hermano querido? No es suficiente que uno crea honestamente. No puedo creer que honestamente tengo la verdad si la verdad da como resultado una mentira. No sé si me logra entender. La verdad es importante. Jesús vino para dar a sus discípulos y al mundo entero la verdad. El hecho es que Él dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no puedo, hermano querido, dejar de lado eso. Él oró por sus apóstoles para que ellos conocieran la verdad. Él oró al Padre diciéndole, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, los mentores en la iglesia deben estar comunicando la verdad de Dios, no la verdad nuestra, no nuestro criterio, no nuestra idea, no nuestro pensamiento, la verdad de Dios. De hecho, a la iglesia se le describe en la Biblia como la columna y baluarte de la verdad. Entonces, si usted es un líder en esta iglesia, debe estar verificando que los que le rodean sean, por supuesto, primero, nacidos a través de la verdad, que es la palabra de Dios, establecidos firmemente en la verdad, obedientes y caminando, por supuesto, en esa verdad, capaces de reconocer el error y al mismo tiempo defender esa verdad, capaces de esparcir la verdad, la cual conocen y entienden. El mentoreo en la iglesia se debe traspasar tanto a la cabeza como al corazón. Hay una advertencia. Y muy necesaria, por supuesto. Hay un peligro muy real de que el conocimiento intelectual pueda abrumar el conocimiento del corazón. El conocimiento acerca de Jesús puede llegar a reemplazar la relación con Jesús. A eso me refiero. Usted puede conocer mucho de Jesús, pero si no tiene una relación con Jesús, ese conocimiento no sirve de nada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Usted puede conocer teología, que es el estudio de Dios, pero puede que no conozca ese Dios de la teología. Y ahí es donde está el problema muchas veces. O sea, la mente reemplaza totalmente al corazón. Y esto es abrir nuestra mente y corazón para Dios. ¿Qué es lo que dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y agrega, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Aquí no se trata tan solo de decir yo amo a Dios porque conozco teología. No, más allá de eso debe estar en mi corazón. Un líder de iglesia bien arraigado, bien cimentado, es el que tiene tanto conocimiento intelectual como conocimiento de su corazón, su relación con Dios. Él es mi Dios. No es un Dios lejano, Él es mi Dios, con el que hablo las mañanas, con el que hablo al mediodía, con el que hablo por la tarde, con el que hablo por la noche, con el que adoro en la iglesia, con el que exalto cuando voy en el vehículo, con el que le doy la gloria a Él cuando Él hace algo maravilloso. Ese es mi Dios. Jesús era un modelo práctico. Él enseñaba en la práctica constantemente. Mientras más escarbamos en la vida de Jesús, en el buen sentido, recuerde usted que Jesús le enseña a los discípulos, le dice que ellos debían escudriñar las escrituras. Escudriñar es un término minero, extraer de lo profundo, sacar de lo más abajo posible, porque allí están los materiales más caros, por decirlo, para nuestro entendimiento. O sea, extraer de lo profundo. Escudriñad mis escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, cuando nosotros comenzamos a escudriñar, es tanto lo que aprendemos de Él, con sus enseñanzas, con sus enfoques, cómo entrenó las manos de sus discípulos, cómo desarrolló las destrezas que ellos tenían. Hasta ahora, hermano querido, hemos visto que el entrenamiento de Jesús fue intencional, fue relacional, fue intelectual y más aún, por supuesto, también fue práctico. Entonces, el líder efectivo necesita seguir el ejemplo de Jesús. Cada uno de nosotros como líderes necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Los apóstoles observaban lo que Jesús hacía. Observaban cómo lo hacía, le hacían preguntas, reflexionaban sobre las destrezas con su maestro. Eso es lo que ellos hacían. Lo vemos una y otra vez en los pasajes bíblicos. Ellos practicaban haciendo lo que su profesor hacía. Volvían para reportar sus éxitos y sus fracasos y para repasarlos nuevamente y volver a intentarlo. O sea, nosotros distinguimos allí 5 partes en el entrenamiento de Jesús, en el trabajo mismo con los discípulos. Y déjame ir ya terminando en esto. Pero es sumamente importante. ¿Qué hacía Jesús? Lo primero que hacía era demostración, demostrarles. Los 12 no solo aprendieron a enseñar, sino cómo enseñar. Vieron cómo Jesús enseñó con autoridad. Escucharon sus parábolas. Se beneficiaron de la interpretación del significado de cada parábola. O sea, aprendieron a introducirse en la discusión. Recuerde que el Señor Jesús les preguntaba a ellos: ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego le preguntaba a ellos: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Eso, hermano querido, les enseñaba cómo hacerlo. Jesús usó símiles o metáforas, como también se le llaman. Él dijo: el reino de los cielos es semejante. O sea, enseñó mediante contraste, así se le llama eso, mediante contraste, símil. Y cuando Él enseña el contraste, dice: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Qué tremendo. Incluso alertó a los discípulos en muchas ocasiones. Dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Constantemente Jesús les estaba enseñando. Ahora, yo sé que tú pasas por esos pasajes y no te das cuenta de eso, pero Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo hacerlo. O sea, lo que te estoy diciendo es que Él los demostraba cómo hacerlo. Estar con Jesús, caminar con Él, era tomar un curso de métodos y de enseñanza que ninguna universidad, que ningún
llamarle así, instituto puede enseñarte. Porque todos quedan cortos. Para aprender una destreza, hermano querido, no es suficiente solo observar. Tú puedes ver a alguien hacer algo y te parece que con verlo ya lo sabes hacer. Vas a tener que aprender a hacerlo. Y te vas a equivocar, y te vas a equivocar, y seguramente te vas a equivocar la tercera vez, la cuarta, la quinta, hasta que te enseñen a hacerlo. El mentoreado tiene también que practicarse. Fortalecer una destreza, hermano querido, es una propuesta de ver y hacer. Así que Jesús no solamente proveyó la teoría, sino que avanzó a la práctica. Cuando millares tuvieron hambre, Jesús desafió a los discípulos y les dice: dadles vosotros de comer. O sea, mientras estuvieron con Jesús, los 12 comenzaron a participar en las actividades de su predicación, de su enseñanza, de sus sanidades. Ellos participaban de ello. Por ejemplo, Jesús los involucró cuando alimentó a los 5,000 mediante la entrega de la comida a los discípulos, y que a su vez los discípulos entregaban a la multitud. O sea, ellos la distribuyeron. Y tienes que entender que lo que Jesús les entregó era el partir de los 5 panes y los 2 peces, no era más que eso. Pero increíblemente las cestas se multiplicaron en sus manos. Fue extraordinario. Y dice que sobraron 12 canastas llenas de todo aquello. La alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000, es extraordinario. Entonces, una tarea simple, con un involucramiento participativo, era educar, era enseñarles. Era un llamado maravilloso para ellos, porque podían ver inmediatamente los milagros de Dios hecho ante sus propios ojos. Y a ellos no les podían contar: no, es que yo lo vi, yo estuve ahí, es que yo lo vi, no me lo contaron. Tú pasas la vida contando milagros de otros, tú pasas la vida contando lo que te contaron por allá, por acá, y quizás no has visto mucho. Pero ¿qué pasa cuando ves? Cuando ves algo. Y cuando eso, hermano querido, tú estás allí presente y eres parte de eso. Es que yo estaba allí cuando ese hombre soltó la muleta. Yo estaba allí cuando ese hombre se paró de la silla de ruedas. Yo estaba allí cuando esa mujer dijo que su hernia había desaparecido. Yo estaba allí. Si usted va a visitar a alguien, a aconsejar a alguien, a corregir a un hermano de su grupo, deje que su aprendiz observe cómo usted lo hace. Así cada vez que lo acompañe, ¿qué es lo que va a ganar? Primero va a ganar sensibilidad, va a ganar experiencia. Recuerde que usted debe estar preparando a alguien en su lugar, o sea, preparando a aquel que tomará luego su responsabilidad. Así que es necesario que en su tiempo prudente, o en un tiempo prudente, usted esté preparando a esa persona para asumir el liderazgo que usted está llevando, para que él luego lo haga solo. Jesús hizo otra cosa: él delegó. Jesús lo esperó mucho tiempo, claro, estamos hablando de 3 años y medio, en donde Jesús los entrenó, ni hablar, era Jesús. Pero antes de delegar algo de su trabajo a sus alumnos, Él los preparó. En una ocasión envió a los 12. Cuando vemos en Marcos 6, 12 y 13, dice que ellos salieron y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que ellos predicaban. Y echaban fuera a muchos demonios y ungían, dice, con aceite, y muchos enfermos y los sanaban. O sea, vemos ahí entonces que ellos actuaron como Jesús, hicieron lo que Jesús hacía. Cuando retornaron, era tiempo de reflexionar, era tiempo de analizar lo que habían hecho. Y Marcos 6, 30 y 31 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos
los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, veamos esto. Él delegaba responsabilidades. Y es lo que nosotros también debemos hacer. A veces hay errores, claro que los hay. Cometemos errores, claro que los cometemos. Pero ¿qué esperamos del discípulo? Que ejecute lo que ha aprendido y que lo haga como lo ha aprendido. Luego el Señor hace supervisión. Esto es importante, súper importante, la supervisión. En Lucas 10, versículo 1, versículos 17 y 18, voy a leerlos saltados. Después de estas cosas, dice: designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, y les digo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué hace Jesús aquí? Jesús se une al gozo de ellos, pero también vio, por supuesto, que el poder y la autoridad que ellos habían recibido como nuevos creyentes o como nuevos discípulos, lo que ellos habían encontrado podría llevarlos a ser orgullosos, a enorgullecerse, como decir: mira el poder que tengo ahora. Entonces aquí aprovechó el momento en el que podía enseñarles la supervisión. ¿Y qué les dice allí en el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida o en los cielos. O sea, esto de la supervisión es importante. Supervisar. Llega el momento cuando el mentor sabio libera a su mentoreado para que vuele solo. Llega ese momento. Sin embargo, la supervisión todavía es oportuna. El mentoreado, el discípulo, regresa para contar cómo le fue, y el mentor entonces deduce qué es lo que se debe hacer o qué es lo que aprendió. Esto es importantísimo. Lo último es la propagación. El ciclo de mentorear líderes no está completo hasta que el mentoreado o el discípulo llega al mismo o él mismo a ser un mentor de otro. O sea, el discípulo pasa a ser un discipulador de otros. No solo coloca en práctica lo que ha aprendido o las destrezas ministeriales que ha aprendido, además es capaz de transmitir esas nuevas habilidades al discípulo al cual está discipulando. Entonces ahora se transforma en un mentor y debe adquirir la capacidad de multiplicarse. Jesús mentoreó solamente a 12 hombres, porque él sabía que ellos a su vez traspasarían este aprendizaje a sus propios discípulos, a sus propios alumnos. ¿Sabes, hermano querido? Un error que cometemos los líderes de la iglesia a menudo es que no dejamos que los discípulos vuelen y florezcan. Una relación dependiente se desarrolla donde uno de los integrantes no quiere dejar ir. Los mentores en la iglesia tienen que sacar a los polluelos fuera del nido para probarlos. A los nuevos discípulos nunca van a aprender a volar solos, porque siempre estarán sujetos al líder. Ahora, uno entiende que no todos van a poder hacer lo que el líder hace, porque hay diferentes llamados, diferentes enfoques, pero Dios siempre tiene ese llamado. Hasta el mismo Jesús levantó vuelo cuando ascendió al cielo y dejó a sus discípulos para que llevasen la obra adelante y levantasen generaciones sucesivas de líderes para su iglesia. Y gracias a ellos estamos nosotros aquí. Jesús fue un mentor magistral. Nosotros queremos que nuestro mentoreo en la iglesia sea exitoso, que haya muchos discípulos haciendo lo que hacemos. Y para conseguir esto, todos debemos aprender a ser líderes intencionales, tomar discípulos y darles forma a sus corazones a través de nuestras relaciones, enseñarles verdad para sus intelectos y entrenar aún más sus manos
con buenas destrezas ministeriales. Si hacemos bien nuestro trabajo, nos vamos a regocijar en los años venideros, en la abundancia de líderes semejantes a Cristo para nuestra iglesia. Porque Dios es lo que quiere que hagamos. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entrenar líderes, entrenar discípulos, para que de esa manera entonces la iglesia se multiplique. No hay otra forma. Tú puedes venir toda tu vida a la iglesia y puedes pasar sentado en esa silla toda tu vida, pero si no dejas que te guíen, que te dirijan, que te enseñen, que te ministren, lastimosamente nunca crecerás y nunca podrás multiplicarte siquiera. Por lo tanto, necesitas entonces sujetarte a la palabra de Dios y permitir que esa palabra cambie totalmente tu vida. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Hoy, al hacer el llamado, es un hecho de que debemos hacerlo para aquellos que están dispuestos a ser mentoreados. Lo dije el domingo pasado o el sábado pasado en el tema que ministrábamos. Tendría que pedirte por lo menos un día para que estés conmigo, para que salgas conmigo, para que estés todo el día conmigo. Sé que es difícil para ti, entonces imagínate cuánto me costará discipularte. Jesús llamó a sus discípulos y estuvieron con él 3 años y medio, desde la mañana hasta la noche, todos los días, aprendiendo del maestro, viéndolo hacer y ejecutar la obra de Dios. Tú no puedes aprender en 2 horas que vienes a un culto. Tú no podrás avanzar de esa manera. Necesitarás estar más tiempo. Y claro, yo sé que a veces salgo a los locales y hay hermanos que me acompañan y algunos dejan de hacerlo porque vuelvo tarde. Voy allá, ministro, termino el culto a las 10, 10 y media de la noche. Luego los hermanos nos sentamos a compartir un té y de allí vienen las preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. A veces a la 1 y media de la noche, 2 de la noche, 3 de la noche. Cuando voy a Curanilahue, a las 6 y media de la mañana están terminando las respuestas y preguntas. Ellos desean aprender. Entonces necesitamos ser mentoreados. Necesitamos aprender lo que eso significa. Tú ves al predicador y dices: oh, él es mi pastor. No tienes idea cómo vive tu pastor durante el día. ¿Qué hace tu pastor? Algunos piensan que el pastor está sentado en un sillón echándose aire o sencillamente descansando. En realidad pasamos todo el día trabajando, haciendo la obra de Dios en diferentes áreas, atendiendo situaciones, corriendo de un lugar a otro para atender las situaciones de la obra. Entonces sería bueno que un día lo dieras para acompañarme. Cualquier día, no importa. Si hay poco trabajo, me invento trabajo. Y de esa manera podrás entonces aprender lo que es realmente un llamado de Dios. Porque pareciera que el llamado de Dios solamente es estar aquí y predicar. Sería lindo si fuera así, pero no es todo eso. Es mucho más que eso. Así que, hermano querido, este llamado es para que realmente tú decidas si quieres ser mentoreado. Esto no significa que yo te voy a mentorear, sino que también hay líderes en esta iglesia que van a ayudarte, que van a guiarte, que van a dirigirte y que van a enfocarte en la voluntad de Dios. Pero tú eres el que decide si quieres realmente crecer, si quieres que tu mente sea abierta y que puedas tener el entendimiento en la palabra y que tu corazón realmente esté ligado a una comunión más íntima con Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.